Muy bien, pues vamos a ver ahora este tema, primera ley de Newton o ley de la inercia. Y también vamos a definir este concepto, ley de la inercia. Esta es una de las leyes más comunes, pues prácticamente es una de las primeras leyes de la física ya conocida como tal. Y pues muchos la hemos aprendido desde la secundaria. Pero a pesar de que tal vez hasta nos memorizamos el enunciado, hemos reparado en que esta ley, por lo menos una parte de esta ley, no vemos que se cumpla en la vida cotidiana. Sí, y es que esta ley se cumple bajo ciertas condiciones. Bueno, vamos a ver qué parte de esa ley es la que no vemos que se cumpla en la vida cotidiana. También, por otro lado, la idea que transmite esta ley no fue pensada originalmente por Newton. Él retomó algo que Galileo había razonado previamente. Así que también ya existía una ley, que podemos llamarle la ley de la inercia de Galileo. Bueno, ¿en qué consistía la ley? Y realmente toda la parte que incluyó o que tomó como base Newton para establecer su ley de Galileo, esa parte de Galileo es la que no vemos que se cumpla en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, ese es un antecedente de esta ley. La primera de las tres leyes de Newton, vamos a llamarla la ley de la inercia de Galileo, fue propuesta de manera incompleta. Vamos a ver cómo complementó posteriormente Newton esta ley. ¿Y qué decía la ley de Galileo? Un cuerpo, una vez en movimiento y sin perturbarlo en adelante, continuará, y ahí está la palabra clave, algo que no vemos que se cumpla, continuará eternamente con rapidez constante por sí mismo. ¿Y por qué no vemos que se cumpla? Porque también el mismo Galileo estableció que esto se cumpliría bajo ciertas condiciones. ¿En dónde lo dice este enunciado? En la parte donde dice sin perturbarlo. ¿Sí? ¿A qué se refería Galileo con sin perturbarlo? Bueno, entonces hemos notado que, por ejemplo, un auto en movimiento conserva ese movimiento durante algunos metros, kilómetros incluso. ¿Verdad? Por ejemplo, en una autopista plana, horizontal, no tampoco tiene que ser plana, pero bueno, una persona puede dejar de acelerar y dejar que el coche se mueva en lo que llamamos punto neutro, es decir, sin poner ninguna velocidad y puede avanzar varios kilómetros, pero tarde o temprano va a terminar deteniéndose. Una bicicleta, pensemos, pedaleamos, dejamos de pedalear, no se va a detener inmediatamente, tal vez menos metros que el auto, pero tarde o temprano terminará deteniéndose. Una caja, una caja que se desliza sobre una superficie, podemos empujarla, se va a deslizar mucho menos que el auto, menos que la bicicleta, pero finalmente también se va a detener. Y seguramente ya razonaste por qué y lo has escuchado, porque hay fuerzas que se oponen al movimiento. En la naturaleza, siempre que algo se mueve, lo hace enfrentando, por decirlo así, a esas leyes, a esas fuerzas que se oponen al movimiento. La fricción, hay una fuerza que está en el rozamiento de la caja y el piso, que se llama fricción. En el caso de las piezas móviles del auto también hay fricción, es menor, están hechas para que no tenga tanta fricción, igual la bicicleta, y por eso puede avanzar mucho más. Pero incluso aunque no existiera la fricción, tarde o temprano, de todas maneras, todos estos ejemplos terminarían en reposo por el rozamiento, pero ahora con el aire, la fricción del aire, ¿verdad? Entonces, esta ley podríamos tal vez ver que se cumplen en condiciones que no son naturales o habituales para nosotros en el espacio, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo llegó Galileo a esta conclusión? Bueno, él consideró la situación ideal precisamente de que no hubiera fricción, no hubiera resistencia del aire, pero ¿cómo lo hizo? A partir de razonamiento con planos inclinados. Entonces, bueno, este no, tal vez no sea un sistema exactamente igual al que utilizó Galileo para hacer su razonamiento, pero imaginemos que tenemos tal vez como una especie de esas pistas de carritos de carreras que son como flexibles, ¿verdad? Entonces, y las ponemos de esta forma, así como se indica en la figura, que tenga forma como de una rampa, luego una parte horizontal y luego un tramo así con una cierta pendiente. Entonces, bueno, pero digamos que esto es un, un, una cosa hecha más bien como de madera o algo por el estilo, ¿no? Y consideramos que la segunda parte de este sistema está articulado de tal manera que este plano podemos variar su inclinación.
¿sí? Entonces, bueno, a partir de este sistema, Galileo llegó a esa conclusión que vemos en ese enunciado. ¿Cómo lo hizo? Consideremos la siguiente situación. Dejamos rodar una esferita en el extremo izquierdo de este sistema. La ponemos ahí y la soltamos. ¿Qué va a pasar? Todos podemos imaginar qué va a pasar. Esa esferita empezará a descender, pasará por la parte más baja y empezará a subir por el plano inclinado del lado derecho, hasta que llegue a cierta altura y empiece a descender. Tal vez alcance a subir otra vez por la primera parte de este sistema. Tal vez pueda hacerlo un par, algunas veces, y finalmente quedará en la parte baja de este sistema. Pero en realidad nos vamos a concentrar solo en la primera ida, ¿sí? Solo hasta donde la esferita, hasta la altura máxima que alcanzó en el extremo opuesto y hasta antes de que empiece a descender. Entonces soltamos esa esferita y ubicamos bien desde qué altura la dejamos rodar y bueno, marcamos la altura que alcanza en el extremo opuesto, ¿sí? Notaríamos que la esferita alcanza una altura, si hiciéramos este experimento, alcanza una altura menor que la altura desde la que la dejamos rodar. Pero Galileo intuía que esa esferita debería llegar a la misma altura, que hay algo que no la deja llegar a la altura. Y él entendió que esto se debía a la fricción. Y lo más interesante del asunto es que también él se dio cuenta de que en dónde estaba la fricción, de qué dependía la fricción. La fricción se debe, y es un tema que vamos a ver posteriormente, a que las superficies en contacto, en este caso la superficie del sistema y la superficie de la esfera, no son perfectamente lisas. Por muy lisa que se vea, que se sienta una superficie, tiene ciertas imperfecciones y el rozamiento entre esas imperfecciones produce una fuerza en contra del movimiento, algo que se va a explicar posteriormente en el tema de fricción. ¿Qué hizo entonces Galileo para reducir la fricción? Pulió lo más que pudo la esferita. También pudiéramos pulir el plano inclinado y repitió el experimento. Lo recordemos, veamos hasta dónde llegó en el primer caso. Ya pulimos la esferita y repetimos el experimento. ¿Qué notó Galileo? Que ahora la esferita llegó alcanzó una altura mayor antes de detenerse, ¿verdad? Comparemos la altura que alcanzó en el primer caso antes de pulir y ahora después de pulirlo. Sigamos puliendo más la esferita, lo más lisa que podamos dejar esa esferita y finalmente la esfera llegaría un poco más alto, no igual de alto, ¿verdad? Habría una pequeña diferencia, ¿sí? Pero Galileo no, su finalidad no era lograr que la esfera llegara a la misma altura. Él, en primer lugar, entendió por qué no llegaba a la misma altura. Todavía no se manejaba el concepto de energía, ahora esto lo explicaríamos en términos de energía. La esferita tendría que llegar a la misma altura porque digamos, recuperar la energía potencial que tenía originalmente, pero que no es un sistema conservativo y está perdiendo la esferita energía durante su rozamiento, pero nos estamos yendo muy lejos, estamos yendo a un tema posterior, ¿verdad? Aquí Galileo razonó, si no hubieran fuerzas resistivas, si no hubiera algo que lo perturbara, la esferita llegaría a la misma altura. Entonces ya vamos viendo que cuando Galileo se refiere a esa expresión sin perturbarlo, él está hablando ya del concepto de fricción. Esta fue la primera parte de su razonamiento. Ahora, lo que hizo Galileo fue repetir el experimento, pero variando la inclinación del plano inclinado. ¿Sí? Ahora tiene menos inclinación que en el primer caso. Repitamos el experimento. ¿Y qué notaríamos? Que la esferita hace lo mismo, pero que también se detiene hasta que alcanza la misma altura que había alcanzado en el caso anterior. Aunque en este caso, si estás de acuerdo, la esferita rodó más centímetros, avanzó más, recorrió más metros, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que determina hasta dónde va a llegar la esfera no es tanto cuántos metros alcanza, sino la altura que alcanza. Por eso Galileo utilizaba la expresión, la esferita se detendrá hasta que alcance su altura. Repitamos el experimento con menos inclinación y nuevamente la esfera prácticamente llegaría a la misma altura a la que había alcanzado en los dos casos anteriores. Entonces, la pregunta sería, ¿y si
no hubiera un segundo plano inclinado, si después de que desciende la esfera hay un plano horizontal infinito y no hay fuerzas resistivas, ¿qué pasaría? Es ahí donde Galileo llega a la conclusión, una vez en movimiento y sin perturbarlo en adelante, continuará eternamente con rapidez constante por sí mismo, ¿verdad? Bueno, pues también aquí tenemos que analizar y por qué, a qué se debe que los cuerpos en movimiento tiendan a seguirse moviendo. Bueno, a una propiedad que tiene que se llama inercia. ¿Sí? La inercia es una resistencia que todo objeto material opone a un cambio en su estado de movimiento. Y un cuerpo que está, y realmente la primera ley de Newton es una descripción de esta propiedad. ¿Sí? Esa propiedad existe, sea que Newton y Galileo hayan descrito una ley o no. Esa es una propiedad que existe en los cuerpos. Un cuerpo que está en reposo, y así es como podemos explicar la primera ley de Newton. Y Newton lo que incluyó, que no consideró Galileo, y que se trata de lo mismo, es el reposo. Un cuerpo que está en reposo tiende a permanecer en reposo. ¿Sí? Para sacarlo del reposo, bueno, tendremos que aplicar una fuerza por esa inercia que tiene, ¿verdad? Del cuerpo. Un cuerpo que está en movimiento tiende a conservar su movimiento. Ya vamos adentrándonos a la primera ley de Newton. ¿Por qué se utilizan los cinturones de seguridad? Porque en el caso de un impacto, un choque, entonces, ¿qué ha pasado con las personas que no utilizan su cinturón de seguridad? Seguramente lo has escuchado. Situaciones terribles, ¿no? Que salen disparadas, pueden romper el parabrisas, ¿verdad? Y bueno, lesiones muy, muy delicadas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, por su inercia, aunque el auto se detenga, el cuerpo tiende a seguir su movimiento, ¿no? Entonces, la inercia es un objeto que es una resistencia que todo objeto material opone a un cambio en su estado de movimiento, sea que el cuerpo esté en reposo o que esté en movimiento. ¿Sí? Y bueno, ¿de qué depende la inercia? De esta otra propiedad, ¿verdad? La masa. ¿Y qué es la masa? Bueno, la masa se puede definir de dos maneras diferentes. Se puede definir como la cantidad de materia presente en un cuerpo. Y esto a lo que hace referencia es que independientemente de que estamos hechos de diferentes elementos, especialmente carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, aunque no son los únicos, pero a su vez todos estos elementos están hechos de las mismas partículas subatómicas, ¿no? Protones, neutrones y electrones. Lo que determina a fin de cuentas cuántos kilogramos, porque es en lo que se mide la masa, cuántos gramos, cuántos kilogramos tenemos, es realmente cuántos protones, neutrones y electrones tenemos. Esa es la materia que nos conforma, ¿no? Entonces, si tenemos más masas, es que tenemos más de estas partículas subatómicas. Es a lo que se refiere esta definición. Pero también esta propiedad está relacionada con la inercia. Por eso se puede definir también como medida de la inercia de un cuerpo. Es decir, no me va a costar el mismo trabajo sacar del reposo a un limón que sacar del reposo a una sandía. O al revés, si me lanzan una sandía a un limón, no va a ser igual de difícil o fácil para mí detener a la sandía en movimiento que detener al limón en movimiento, aunque ambos se estén moviendo igual de rápido. ¿Qué es lo que, bueno, en otras palabras, la sandía tiene más inercia que el limón? ¿Qué es lo que determina por qué la sandía tiene más inercia? ¿Porque es más grande? No necesariamente. Ahí entra en juego el concepto de densidad, porque tiene más kilogramos, porque tiene más gramos, ¿sí? Tiene más masa. Por eso, una forma de medir cuánta inercia tiene un cuerpo es su masa. Es a lo que se refiere esa definición, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, posteriormente, antes de Newton, pues esto tuvo todo un proceso. Aparece Descartes, René Descartes, o Descartes, como dicen los franceses, y pues él razona otro tipo de situaciones. La caída de los cuerpos. Bueno, para los griegos aquí tuvo una discusión de milenios, o por lo menos siglos. El hombre pensaba que los cuerpos caen debido a los elementos que los constituyen, ¿no? Se pensaba que el universo estaba hecho de cuatro elementos, que seguramente ya lo has escuchado: tierra, agua, aire y fuego. Pero no solamente pensaban esta idea, no solo tenían esta idea,
sino que cada uno de estos elementos ocupaba una parte del universo. Se imaginaban un universo como en forma de cebolla, en capas. En el centro se encontraba el elemento tierra, rodeando al elemento tierra estaba la esfera del elemento agua, luego el elemento aire y luego el elemento fuego. ¿Sí? Ideas que ahora nos resultarían extrañas. Uno diría, ¿y por qué entonces no vemos fuego en todos lados? ¿No? ¿En qué basaban su idea? Y además hablaban de un quinto elemento, la quinta esencia, que lo rodeaba todo. La diferencia entre los primeros cuatro elementos es que se podían mezclar entre sí. El quinto elemento era puro, no se podía mezclar. Era de lo que estaban supuestamente hechas las estrellas y los dioses, el Olimpo, etcétera, etcétera. Entonces, para los griegos, un objeto que cae debido a que, aunque puede tener los cuatro elementos, el elemento que más tiene es el elemento tierra. ¿Y cuál es el lugar del elemento tierra? El centro del universo, abajo. Entonces caen como si buscaran su lugar natural. Ahora, para ellos, el humo de una fogata subía porque tenía más el elemento aire, entonces tenía que ir a buscar su, su posición, ¿no? Su posición que le había sido dada, designada. Bueno, obviamente actualmente no tenemos esa idea. Y Descartes y también Galileo razonaron, el cuerpo no cae porque tenga el elemento tierra, cae porque la tierra ejerce una influencia sobre este cuerpo, lo que ahora le llamamos la gravedad. Bueno, realmente también incluso hasta eso, ahora ya en la física se ve de otra forma en la curvatura del espacio-tiempo, pero no lo vamos a analizar así. La Tierra ejerce una influencia sobre esta moneda y por eso cae, ¿sí? Si es que la suelto. Y entonces eso influye también incluso en la trayectoria que seguiría si yo la lanzo. Si yo lanzo, por ejemplo, un balón de básquetbol, ¿qué trayectoria va a seguir? Va a ser un tiro parabólico. ¿Pero por qué sigue esa trayectoria? Por la misma influencia, porque durante su movimiento la, la, el balón de básquetbol todo el tiempo es jalado hacia abajo. Pero ¿qué pasaría en el caso de que no existiera esa influencia por parte de la Tierra? Es decir, se empiezan a pensar cosas ideales, cosas, y si no existiera esto, y si no existiera aquello, si estuviéramos en el espacio y quisiéramos jugar básquetbol y tiráramos el balón, ¿qué trayectoria seguiría? ¿Seguiría una parábola también? ¿Te puedes imaginar cómo se movería? Se movería en línea recta, ¿verdad? Con la dirección que le dimos cuando le dimos ese impulso. Entonces, algo que consideró, que complementó Descartes, es que esta idea que tenía Galileo no necesita de una superficie. Galileo lo pensó siempre moviendo con esa esferita moviéndose siempre horizontalmente. No necesariamente en el espacio podríamos darle cualquier dirección. Y finalmente, Newton se da cuenta que aquí tenemos que incluir el reposo. El reposo también, un cuerpo que está en reposo es semejante, análogo a un cuerpo que está en movimiento, pero con un tipo de movimiento en especial. Pues no hagamos más, no demos más preámbulo y hablemos de lo que dice la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Bueno, dice, todo cuerpo permanece en un estado de reposo o de movimiento en línea recta y con rapidez constante, a menos que una fuerza no equilibrada lo obligue a salir de dicho estado. Esta ley lo que me explica es lo que puede hacer un cuerpo por sí mismo, sin ninguna influencia externa. Si no hay ninguna influencia externa, vamos a decirlo así, lo natural para los cuerpos es que estén en reposo. Y eso como que no es tan difícil de aceptar, ¿no? Porque vemos muchas cosas en reposo a nuestro alrededor, están quietas, como que es lo natural. Pero no solo eso. Lo natural también sería que si el cuerpo se está moviendo, se siga moviendo, pero con un tipo de movimiento en especial. ¿Sí? El cuerpo sin ninguna influencia solo se puede mover en línea recta y con rapidez constante. Línea recta, creo que es fácil de entenderlo, ¿verdad? Un movimiento rectilíneo en una misma dirección, con rapidez constante. Aquí es un dilema porque tendríamos que ver primero el tema de movimiento rectilíneo uniforme, pero también conviene ver primero la primera ley de Newton, entonces bueno, tenemos que referirnos a ese tema. Movimiento con rapidez constante quiere decir un movimiento en el que se recorren distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Y en el primer segundo se recorrieron 5 metros, en el segundo segundo se recorrerían otros 5 metros y así sucesivamente, ¿no?
Entonces un cuerpo sin ninguna influencia, así se movería. Si no se mueve es que hay una influencia. Entonces, esta ley se cumple bajo ciertas condiciones. Hay condiciones que se tienen que cumplir. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, serían la ausencia de fuerzas, que no haya ninguna fuerza. Y eso, la verdad es que, pues a nuestro alrededor no podemos hacer que se cumplan esas condiciones. ¿Por qué? Porque por lo menos de una fuerza no nos vamos a escapar, la gravedad. La gravedad está jalando todo hacia abajo, pero en el espacio, pensemos, otra vez nos volvemos a ir al espacio, en una región muy alejada de todo, entonces podríamos considerar que un cuerpo estaría libre de todas esas influencias. Pero también digamos, una condición semejante o equivalente a esta, la ausencia de fuerzas, sería que sí hayan fuerzas, pero que estas fuerzas estén en equilibrio, que se anulen mutuamente entre sí esas fuerzas, ¿verdad? Bajo esas condiciones que se cumpliría. Hay dos posibilidades. ¿Cuáles son los efectos según esta ley? Que el cuerpo esté en reposo o que si se está moviendo se mueva en línea recta y con rapidez constante, movimiento rectilíneo uniforme. O viéndolo en el sentido contrario, cuando veamos un cuerpo que está en reposo o que se mueva en línea recta y con rapidez constante, es que en ese cuerpo, la verdad de lo que nos rodea, las fuerzas que actúan sobre él están en equilibrio. Solo por su comportamiento yo ya puedo establecer esa condición. Está en reposo, las fuerzas están en equilibrio sobre ese cuerpo. Se mueve en línea recta y con rapidez constante, están equilibradas las fuerzas que actúan en ese cuerpo, ¿verdad? Aunque en el espacio, bueno, también podríamos tener esa condición, ¿verdad? De que no hay ninguna fuerza. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está esa idea. Me voy a cambiar de lugar para no estar tapando las letras. Podemos concluir que si un cuerpo en movimiento no mantiene una rapidez constante, ahora el caso contrario. Entonces, ¿cuál sería lo contrario a estos dos efectos, el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme? Pues que haya un cambio de la magnitud de la velocidad, o sea, aceleración, o que haya un cambio en la dirección, que también es aceleración centrípeta, ¿verdad? Entonces, en sentido contrario, podemos concluir que si un cuerpo en movimiento no mantiene una rapidez constante o una trayectoria recta, debe estar experimentando una fuerza no equilibrada o un conjunto de fuerzas que no están en equilibrio, ¿sí? Y eso nos lleva a la segunda ley de Newton. Entonces, la primera y la segunda ley de Newton son mutuamente excluyentes. La primera ley de Newton nos explica qué pasa cuando las fuerzas están en equilibrio o cuando no hay ninguna fuerza, que es equivalente. La segunda ley de Newton nos explica qué pasa cuando las fuerzas no están en equilibrio o solo hay una fuerza, pero que no esté equilibrada, ¿verdad? Bueno, una sola fuerza actuando en un cuerpo ya por definición prácticamente no estaría equilibrada, no se puede equilibrar a sí mismo una fuerza sola, ¿verdad? Entonces, que también por ahí parece que me voy a contradecir porque cuando veamos la segunda ley de Newton podemos considerar que esa ley también engloba a lo que dice la primera ley de Newton. Total, que parece que no me pongo de acuerdo. Muy bien, entonces, bueno, la verdad es que esta ley nos explica o también implica que el reposo es equivalente al movimiento en línea recta y con rapidez constante. Es decir, que si yo estuviera en una nave que se mueve con rapidez constante y en línea recta, yo no percibiría el movimiento. No podría distinguir si la nave está en reposo o se mueve en línea recta y con rapidez constante. Pensemos que estamos en un tren bala de levitación magnética, no hay casi vibración, las ventanas están cerradas, se mueve a 400 kilómetros por hora en un tramo recto, nos quedamos dormidos, despertamos, cuando nos despertemos no notaríamos el movimiento. Las cosas que pasarían ahí en ese vagón serían equivalentes a las que pasarían con una persona sentada en el andén de esa línea de ferrocarril. No se nota. Si una persona lanza una moneda, caería en su mano como normalmente lo haría parado en una superficie en reposo. Son equivalentes. Esto también es como que un avance a luego que vamos a ver posteriormente, marcos de referencia, son marcos de referencia inerciales. De hecho, ¿cuándo es cuando especialmente se siente el movimiento? Cuando vamos, por ejemplo, en un transporte público, ¿cuándo sentimos el movimiento? Bueno, para hacer la pregunta todavía más clara, ¿cuándo nuestro cuerpo tiende a moverse hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado?
cuando el sistema de transporte deja deja de haber equilibrio en él, cuando está acelerando. Por ejemplo, si se frena un autobús, ¿qué pasaría con nuestro cuerpo? Tiende a seguirse hacia adelante por la inercia. Ahora está parado, detenido en un semáforo y acelera. ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? Tiende a irse hacia atrás. Estaba en reposo, tiende a conservar ese reposo. ¿Sí? Entonces, y en una curva, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Depende hacia dónde vaya la curva, nuestro cuerpo tiende a irse de lado, porque no solo tiende a conservar la magnitud de la velocidad, sino la dirección. ¿Sí? Entonces, estábamos moviendo en una dirección, el auto cambia de dirección, nuestro cuerpo tiende a seguirse moviendo hacia donde se estaba moviendo. Entonces, son equivalentes. De hecho, también posteriormente se habla de una idea que implica que en el espacio no podríamos, digamos que dos cuerpos se están moviendo en línea, o digamos uno está en reposo y el otro se mueve en línea recta y con rapidez constante. No se podría definir cuál es el que está en reposo y cuál se mueve en línea recta y con rapidez constante. Para ambos cuerpos, el otro es el que se está moviendo. Entonces, son equivalentes. Si echáramos esa moneda, bueno, y por cierto, y cuando el sistema de transporte, la nave, está acelerando, ya sea porque aumenta o disminuye su velocidad o cambia su dirección, lo que pasa ahí sería diferente a lo que pasaría parados en una superficie en reposo. Si lanzamos una moneda, entonces la moneda ya, si la lanzamos justamente hacia arriba y está acelerando el camión, el autobús, ya no caería en nuestra mano. Podría caer un poco adelante, un poco atrás, a un lado, dependiendo qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces son equivalentes el reposo y desde un cierto punto de vista se pueden considerar como lo mismo. Es un marco de referencia inercial. Entonces, bueno, eh, eh, hay ejemplos en los que se puede ver cómo se cumple la primera ley de Newton. Por ejemplo, la sonda Pioneer, Voyager, que se lanzaron hace décadas y que incluso ya se les acabó el combustible, ¿verdad? Estas sondas se siguen moviendo a decenas de miles de kilómetros por hora. Es más, con una rapidez varias veces superior a la que tendría una bala. ¿Y por qué se sigue moviendo? Por su propia inercia. No necesita un impulsor. O sea, eso también fue algo que cambió por completo la forma de pensar griega, ¿no? Por muchos siglos se pensó que algo que se estaba moviendo necesitaba una fuerza constante, ¿no? Un cuerpo que se está moviendo puede seguirse moviendo por su propia inercia. Entonces, esa sonda, la Pioneer, se seguirá moviendo así hasta que tal vez se acerque a algún cuerpo celeste y ese cuerpo ejerza ya una influencia, porque mientras no haya una influencia, la sonda se moverá en línea recta y con rapidez constante y esa fuerza lo haga que se atraiga hacia su superficie, ¿verdad? Otro caso muy famoso, incluso hay una película, es un poco larga, pero es histórica. Entonces esa película habla de lo que pasó en el Apolo, en uno de los Apolos en 1969. Esa misión, el Apolo 13, porque hasta ya me acordé que asociaban que el número de la mala suerte, algunas personas así lo dijeron, ¿verdad? En realidad, al fin de cuentas, si es que se cree en suerte, pues terminó siendo buena suerte, ¿verdad? Porque, bueno, en pocas palabras, lo que ocurrió con esa misión, puedes buscar la película para que veas más detalles, es interesante, es recomendable, es una película histórica. En 1969 la nave tuvo un fallo eléctrico, tenían combustible, pero no podían prender sus propulsores. Entonces no estaban atascados en el espacio, la nave ya se estaba moviendo por su propia inercia, pero no había forma de prender los propulsores. Bueno, ¿para qué se utilizan los propulsores en el espacio? Si no se necesitan, si un cuerpo por su propia inercia se puede seguir moviendo, ¿para qué se utilizarían? ¿Cuál sería la diferencia entre prender o apagar los propulsores, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar pensemos que una nave tiene prendidas sus propulsores. Al tener prendidos sus propulsores, los propulsores generan una fuerza sobre la nave, empujan a la nave, por decirlo así, hace que los gases empujen a la nave. Digamos que la intensidad de los propulsores es constante, entonces habría una fuerza constante. Si la nave se está moviendo hacia la derecha y los propulsores también están empujando a la nave hacia la derecha, ya no se estaría cumpliendo la primera ley de Newton. Ya estoy avanzando hacia la segunda ley de Newton. ¿Qué le pasaría a la nave?
Si son paralelas la velocidad y la fuerza, se movería en línea recta, pero ya no con rapidez constante. Iría aumentando y aumentando y aumentando su rapidez. Así que los propulsores sirven para acelerar a la nave. ¿Qué pasaría si al contrario se apagan los propulsores de la nave? Están apagados los propulsores. Entonces, ¿qué pasaría con la nave? ¿Se detendría? No, porque no hay fuerza resistiva. La nave se movería conservando su dirección y recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Incluso los propulsores también sirven de freno. Aquí aprovechamos las fuerzas resistivas para frenar. En el caso de las naves espaciales, se pueden utilizar giroscopios o algunos propulsores secundarios para orientar la nave. Aunque se mueva un poco raro, puede ser que se mueva la nave en el espacio como si fuera en reversa. Puede estar avanzando con sus propulsores apuntando en la dirección en la que se están moviendo. ¿Qué pasa si en ese momento prende sus propulsores? Entonces, la velocidad tiene una dirección, pero la fuerza que ejercen los propulsores tiene la dirección contraria. ¿Qué efecto produciría en este caso los propulsores? Que la nave sirve, eh, cambie su velocidad, ya no se cumpliría la primera ley de Newton, se iría frenando, reduciendo la velocidad, recorriendo cada vez menos distancia en el mismo tiempo. Entonces, los propulsores sirven tanto de acelerador como de freno. Pero ¿qué crees? También tienen otra función los propulsores. Ahora, ¿podríamos orientar a la nave de tal manera que avance como si estuviera paradita también? ¿Verdad? No se va a caer, ¿no? Estamos hablando del espacio. Digamos que la nave se está moviendo así hacia la derecha, pero orientando su punta de manera perpendicular a su desplazamiento. ¿Qué pasaría en ese caso si prenden los propulsores? En el primer caso dijimos que con los propulsores prendidos aumenta la rapidez, en el segundo disminuye. En este caso, ¿aumenta o disminuye? Ninguna de las dos. Lo que cambiaría en ese momento sería su trayectoria, su dirección. Empezaría a seguir una trayectoria curva. ¿Para qué sirven los propulsores? Los propulsores sirven de acelerador, de freno y de volante, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues en 1969 vamos a quitarnos porque estoy tapando a la Tierra. Eh, entonces, en 1969, como dijimos, deben buscar una posición mejor. Pensemos que la nave está ahí, está con sus propulsores apagados. No recuerdo, tal vez quedaran con sus propulsores prendidos, pero no podían modificar la orientación de la nave, no podían darle dirección. Parece que estaban apagados. Ve la película y ya me desmientes. Entonces habían varias posibilidades. ¿Cuál era la primera posibilidad? Que estuviera dirigiéndose directamente hacia la nube, hacia la luna la nave, y en ese caso, ¿cuál iban a ser las consecuencias? Una colisión, el impacto, la muerte de los tripulantes de la nave. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, que no fuera directo hacia la luna, pero que sí siguiera una trayectoria en la que iba a pasar muy cerca de la luna. Entonces, en ese caso, tal vez durante una parte del recorrido se iba a mover en línea recta y con rapidez constante, antes de que la luna empezara a influir en la nave, que no es tanto como que hay aquí, a partir de este límite ya empieza a influir, no, realmente es un poco más complejo que eso. Pero bueno, digamos que siguiera esa trayectoria, entonces va a llegar un momento en que la luna la iba a traer, tal vez no de manera directa, pero sí siguiendo una trayectoria en espiral y finalmente la colisión, la muerte. De todas maneras sería, pues sí, mortal, sería unas consecuencias terribles. Otra tercera posibilidad, que la nave no pasara tan cerca de la luna para que ocurriera ninguna de estas dos cosas. Entonces ahí lo que podría ocurrir es que la nave los catapultara. De hecho, se utiliza esa expresión en el espacio. Las naves aprovechan la gravedad de los cuerpos celestes como aceleradores, como una aceleración gratuita, catapulta gravitacional. Entonces pueden ir viajando las ondas espaciales de un planeta al otro, hacen cálculos para que digan, esta nave va a ir a Marte y luego se hacen cálculos para que su trayectoria después de que pase por Marte, Marte lo catapulte hacia Júpiter. Y luego Júpiter queremos que lo dirija hacia Urano, ¿no? Más bien Saturno, perdón. Entonces, bueno, se aprovecha ese jalón gravitacional y ahí vemos que la influencia, una influencia externa no solo aumenta o disminuye la rapidez, sino puede producir cambios en la dirección del movimiento, ¿no?
Entonces, bueno, en este caso, ¿qué pasaría con los astronautas? Bueno, tal vez no morirían del impacto, pero tarde o temprano se les acabarían los suministros, la temperatura se volvería extrema, finalmente la muerte. Pero había una pequeña ventana, una rendija, una dirección que haría que la Luna desviara la nave justo de regreso hacia la Tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, esa no fue la trayectoria que siguió la nave. Tú puedes entrar a la página de la NASA y buscar ahí la trayectoria del Apolo 13 o investigarla en internet, verás cuál fue la trayectoria real. Esto es una simplificación, ¿verdad? Pero bueno, entonces en esa película tú puedes ver todo lo que hicieron en la NASA para poder darle esa dirección. Eso era lo que se pretendía, darle esa dirección para que la Luna hiciera el favor de regresar a la nave a la Tierra. Así que esa misión se convirtió en una gran vuelta por la Luna, pero ese no era su objetivo inicial. Su objetivo era alunizar, tomar algunas muestras o hacer algunas otras actividades y luego salir de la Luna de regreso a la Tierra. Así que fue el viaje más costoso que se ha hecho en la historia, ¿verdad? Solo fueron a dar la vuelta por la Luna los astronautas. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo la inercia entra en juego y la verdad es que en todo este ejemplo se cumple tanto la primera como la segunda ley de Newton. Entonces, en conclusión, la primera ley de Newton se puede entender como que lo que está en reposo tiende a seguir en reposo y lo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento, pero con un tipo de movimiento en particular. Un cuerpo sin ninguna influencia, si se está moviendo, no puede más que moverse en línea recta y con rapidez constante. Y hay muchos ejemplos de la vida cotidiana, como mencioné al principio, los cinturones de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué son los cinturones de seguridad? ¿Qué pasaría en una colisión? Una persona que se está moviendo tiende a seguirse moviendo. ¿Te gusta andar en patineta? Bueno, seguramente te ha ocurrido que a veces hay unas piedritas que traban, detienen, frenan en seco la patineta. ¿Y qué pasa contigo que estás encima de la patineta? ¿Te frenas también súbitamente junto con ella? ¿Verdad que no? Te sigues, te sigues de frente por tu inercia. Estabas en movimiento y tiendes a seguir en movimiento, ¿verdad? Ahora pensemos en el caso contrario, estás parado encima de tu patineta, alguien la amarra y le da un jalón a la patineta. ¿Qué pasaría? ¿Te irías junto con la patineta? No, caerías justo en donde estabas porque estabas en reposo y tiendes a permanecer en reposo. Que esto sería como el truco de jalar el mantel, ¿verdad? Eh, se jala el mantel y los platos quedan en la mesa. ¿Por qué? Por su inercia. Tienden a conservar el reposo. Hay muchas situaciones, por ejemplo, a lo mejor tal vez has visto este truco, tengo una moneda encima de una tarjeta y esa tarjeta está encima de un vaso, lo voy a tratar de poner de manera que se vea. ¿Qué pasará si le doy un golpe a la tarjeta? ¿Se moverá la moneda? ¿Se irá la moneda junto con la tarjeta como si fuera Aladino en en su alfombra mágica? Bueno, tal vez has visto este truco también, ¿verdad? La moneda cae justo, aunque la tarjeta salió volando, la moneda cae justo dentro del vaso. Por ejemplo, cuando a un martillo se le afloja la cabeza, entonces lo que se hace generalmente es golpear el martillo contra una superficie rígida para que por su inercia, porque la cabeza tiende a seguirse moviendo hacia abajo, entonces se atore. Muchas situaciones podemos ver al respecto de la primera ley de Newton. Por ejemplo, pensemos hasta en situaciones digamos, digamos, tan cotidianas como que tienes una prenda de vestir que tiene un hilito, ¿verdad? Y entonces, pues lo quieres arrancar, no tienes unas tijeras a la mano, sería lo ideal. Entonces, ¿qué hacemos? Lo jalamos así lentamente, poco a poco. Les digo a los alumnos, si hacemos eso con el suéter, pues nos va a quedar de ombliguera, ¿verdad? Lo vamos a ir descosiendo. Lo que hacemos es enrollarlo y dar un jalón brusco porque aprovechamos la inercia. La inercia del suéter va a generar, no se está en reposo, quiere seguir en reposo, entonces va a generar una tensión muy grande en la cuerda, ¿verdad? Incluso hasta podemos hacer ahí algunos retos. Por ejemplo, bueno, tal vez sería un poco difícil con esta pesa, está un poquito pesada, pero necesitaremos un objeto un poco menos pesado. Imagínate que colgamos esta pesa de un hilo, lo dejamos colgando y de la parte de abajo amarramos otro hilo. ¿Sí? Está colgando. Un hilo que apenas si le alcance a soportar esta pesa. Lo más seguro es que necesitaríamos una un poco más ligera. Jalamos el hilo de abajo, lo sujetamos y lo empezamos a jalar. Se va a romper, ¿verdad?
¿Pero cuál hilo? ¿El de arriba? ¿Del que está colgado este objeto? ¿O el de abajo? ¿Qué dirías tú? ¿Qué te dice el sentido común? Lo más probable es que se rompa el de arriba, porque el de arriba ya estaba tenso, ya estaba soportando este peso, ¿verdad? Sin embargo, hay una forma de hacerlo de tal manera que el hilo que se rompa es el de abajo. ¿Qué tendrías que hacer? Lo mismo que quieres hacer cuando quieres arrancar un hilo de una prenda que está colgando. Lo enroscas y le das un jalón súbito. Y en ese caso, el que se rompería sería el de abajo. Y hasta podrías hacer apuestas, le podrías decir a alguien, a ver, vamos a apostar, voy a jalar el hilo de abajo, ¿cuál dices tú que se va a romper primero? El de arriba. Entonces jala rápido y el que se rompe es el de abajo. Y si te dice, ah, bueno, un doble o nada, entonces ahora apuesto el de abajo, jalas despacito y el que se rompe es el de arriba. ¿Por qué al jalar rápido el que se rompe es el de abajo? Porque la pesa, ¿cómo estaba? En reposo y por su inercia tiende a seguir en reposo. Entonces, si tú lo jalas muy rápido, tu misma inercia va a generar una tensión muy grande en la cuerda de abajo y se va a reventar la cuerda de abajo, ¿verdad? Hasta en situaciones de ese tipo vemos la primera ley de Newton. Entonces, en conclusión, podemos decir, y en términos prácticos, bueno, perdón, antes que eso. Entonces, recordando y ya como resumiendo todo lo que hemos visto, porque a fin de cuentas esto lo vamos a aplicar a ejercicios, ¿sí? Entonces, en términos prácticos y con fines de aplicación, siempre que se cumplan una de estas dos condiciones, que el cuerpo esté en reposo o que se mueva en línea recta y con rapidez constante, automáticamente por ver un cuerpo en reposo o que nos digan que se mueve en línea recta y con rapidez constante, eso quiere decir que las fuerzas que actúan sobre dicho sistema están en equilibrio. Y para problemas, lo que nos interesa que es resolver ejercicios de física, si se cumplen cualquiera de estas dos condiciones, el reposo o que el movimiento sea en línea recta, entonces eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esto es más para el curso de tercero de prepa, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces ya en términos prácticos, lo que necesitamos de esta ley es, si vamos a resolver un ejercicio y dice el ejercicio, un auto se mueve con velocidad constante o en línea recta y con rapidez constante, entonces calcule tal fuerza, bueno, vamos a partir de que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. O si dice, si asumimos que el sistema, el cuerpo está en reposo, se va a cumplir esa misma condición, ¿verdad? Entonces, en rigor, la primera ley de Newton dice, todo cuerpo permanece en un estado de reposo o de movimiento en línea recta y con rapidez constante, a menos que una fuerza no equilibrada lo obligue a salir de dicho estado. Y lo que implica o lo que significa en términos sencillos, que lo repetí como 10 veces en este video, es lo que está en reposo tiende a permanecer en reposo, lo que está en movimiento tiende a conservar el movimiento. Pero al hablar de tiende a seguir el movimiento, me refiero a se sigue moviendo con la misma dirección y con la misma magnitud de la velocidad.